Esta quizás sea la noticia del día. España se prepara para la vuelta del rey emérito Juan Carlos I. Será una vuelta triunfal, una vuelta definitiva, porque para esto ha servido desclasificar los archivos o parte de los archivos del golpe de Estado del 23F. Sí, señor. Este vídeo, de hecho, va a ser casi un vídeo de derecho a la rectificación después de haber expresado distintos objetivos e intenciones que podría haber tenido el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, en desclasificar de manera selectiva algunos archivos del golpe de Estado del 23F del 1981, finalmente, llegados al día 26, 3 días después y un día después de la desclasificación de esos archivos, podemos concluir de una manera, podríamos decir incluso certera, de que la única intención de esta operación fue precisamente generar el contexto necesario para traer de vuelta al rey emérito, el rey Juan Carlos I, que esa vuelta sea una vuelta legítima, que no tenga críticas por parte de otras fuerzas políticas y que definitivamente pueda recibir los cuidados que necesita, ya que es ya muy mayor y se prevé que no va a estar en vida mucho tiempo, al menos que esté cerca de la familia. Y para esto Pedro Sánchez, el gobierno, incluso la Casa Real Zarzuela, tenían que crear las condiciones necesarias. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuáles han sido los pasos? ¿Y qué elementos me llevan a tener esta conclusión, a conseguir esta conclusión? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. Antes que todo, vengo de una conversación con Albert Castillón y la verdad que lo que me ha contado me ha dejado realmente impresionado. Parece ser que los documentos que han desclasificado no son documentos del golpe de Estado del 1981, sino de otro intento de golpe de Estado del 1982, pero que todo esto sirve básicamente para recrear o reescribir la historia de una manera tal que España pueda despejar dudas acerca de cuál fue digamos, el papel que tuvo Juan Carlos I en ese golpe de Estado. Quitar dudas significa generar un contexto de mayor seguridad por el que no se le pueda recriminar, no se le pueda recriminar al rey el hecho de haber intentado realizar el golpe de Estado y después de haber cambiado de idea sobre la marcha, tal como algunos relatos provenientes de la izquierda, sobre todo de la izquierda catalana y vasca, se había recreado esta posibilidad. Así que vamos a ver un poquito todo lo que ha sucedido. Pero antes que todo, en la prisa que se han dado para desclasificar esos documentos, me ha llamado mucho la atención de lo que ha publicado esta cuenta, Alex Politics, que dice: estoy llorando a mares con esto. El gobierno no ha tapado correctamente nombres y datos de personas implicadas en los archivos secretos del 23F. Y han publicado este elemento. No sé si esto es real, pero parece ser que se pueden quitar esos recortes que tapan los nombres, una cosa rarísima. En fin, que parece ser que la desclasificación no se ha hecho con arreglo a una ley, a una norma correcta, una aplicación correcta de la protección de datos. Algo realmente increíble. Pero bueno, esto es básicamente anecdótico, donde nos vamos a centrar un poquito en lo que se ha creado a raíz de toda la información que ha sido publicada. Las terminales mediáticas, tanto afines al gobierno como no afines al gobierno y críticas, han coincidido en un único elemento con respecto al golpe de Estado, y es la manera en la que actuó el rey. Felipe González, que tuvo un acto, analizamos de hecho ayer sus declaraciones, decía esto, ¿no? Felipe González defiende la actuación decisiva de Juan Carlos I, el 23F, horas antes de la desclasificación de los documentos, ¿no? Por tanto, ya Felipe González había ido de avanzadilla en ese sentido para poner en valor la figura del rey, ¿no? Europa Press también dice: los golpistas del 23F veían como un fallo dejar al Borbón, es decir, al rey, libre y tratar con él como si fuese un caballero. Seguirá adelante su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas. Es, por tanto, un objetivo abatir y anular. Ojo con esto porque, claro, quieren hacer ver que los golpistas, la
extrema derecha, por así decirlo, era la que quería ir en contra del rey y no la izquierda socialista, que era una izquierda más, en ese sentido, a favor de la monarquía, ¿no? Eso muestra mucho, ¿no? Las intenciones con las que quieren permanecer, ¿no? Quieren hacer creer, ¿no? A los españoles cómo deben quedar las piezas en el tablero, ¿no? La izquierda constitucional, el centro constitucional y luego una ultraderecha anticonstitucional, que era la que quería realmente crear un, digamos, que veía en el rey una amenaza porque creía que el rey quería formar un gobierno con los socialistas. Incluso The Objective, que no tiene mucho que ver con Europa Press o con el diario.es o con incluso El País, titulaba esto: el Partido Comunista Español detectó que la extrema derecha usaba bulos para implicar al rey en el 23F. Lo que quieren que quede sellado en la historia de España es que la extrema derecha había divulgado una serie de bulos acerca de que el rey era quien había originado ese golpe de Estado. De alguna manera, esa es una forma de querer aliviar las dudas que durante mucho tiempo, sobre todo la izquierda catalana y vasca, han tenido acerca de la posición del rey. Tan es así que, fíjate como aquí dice Europa Press, el expresidente Ronald Reagan alabó por carta a Juan Carlos I su valiente determinación frente al golpe de Estado, también la reina Isabel II de Inglaterra y Fidel Castro. Es decir, parece que el rey queda como una figura universalmente reconocida por su valentía en ese momento, reconocida independientemente de la ideología alrededor del mundo, porque Ronald Reagan era un republicano liberal, la reina de Inglaterra, Casa Real, y Fidel Castro, un comunista, ¿no? Por tanto, fíjate cómo la figura del rey, ¿no? Queda como universalmente validada independientemente del tipo de ideología de quien estuviera en el momento, ¿no? Como una figura de amplio consenso, ¿no? Es muy interesante esta parte, que es la demostración de lo que quieren que permanezca, ¿no? ¿Y por qué quieren que permanezca esto? Pues muy probablemente porque pretenden traer de vuelta al rey. A lo mejor hay noticias, están circulando, a lo mejor se habla de que el rey podría estar gravemente enfermo o que le quede muy poco tiempo y ya es el momento de traerlo de vuelta ahora o después será bastante más difícil, bastante peor. Y se tiene que crear una justificación para traerlo. Sobre todo, el gobierno necesita una validación unánime del rey para que sus socios de gobierno, los socios de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana per Catalunya, Bildu, el independentismo vasco, el independentismo catalán, no vean eso como un desagravio hacia la alianza de gobierno. Es decir, que Pedro Sánchez parece ser que va a permitir que el rey vuelva en contra de todos sus aliados, de Podemos y Sumar, de los independentistas catalanes y de los independentistas vascos. Se tiene que crear un consenso social y sobre todo se tienen que despejar dudas en el seno de esas fuerzas políticas acerca de la figura del rey. Y creo que lo han conseguido, más o menos. El Mundo titulaba: el bulo de que el rey monta el 23F lo crea la ultraderecha y lo difunden la extrema izquierda y los secesionistas. Este titular del Mundo deja muy claro precisamente esto que te estoy diciendo. La extrema izquierda, Sumar, Partido Comunista, por tanto, y Podemos, se apoyaron a esa teoría de que el rey había montado el golpe de Estado junto con la ultraderecha y además los secesionistas, los vascos y los catalanes. Es decir, lo que quieren que quede claro de la desclasificación de su archivo, razón por la cual desclasifican solo esos archivos que ayudan a resignificar la figura del rey, es precisamente este objetivo, barrer entre los secesionistas y la extrema izquierda esa idea de que el rey había montado el golpe de Estado y, por tanto, deslegitimar ese discurso que podría usarse en el momento en el que se pidiera la vuelta del rey a España. ¿Por qué? Porque esas fuerzas se apoyan precisamente en que el rey era un corrupto, el que el rey dio un golpe de Estado, el que el rey hizo aquello. Entonces, vamos, había que preparar a la sociedad para estas circunstancias, ¿no? Y este titular lo deja muy claro. Fíjate, el bulo de que el rey monta el 23F lo crea la ultraderecha y se lo come, lo difunden la izquierda y los secesionistas. ¿Cómo decir? Bueno, eso ya es un bulo.
a través de la desclasificación de estos documentos queda claro de que era una mentira lo de que el rey montó el golpe de Estado. El rey no montó ningún golpe de Estado y, por tanto, ni los secesionistas, ni la extrema izquierda, ni la ultraderecha tienen por qué cuestionar la figura del rey por esa razón. Bien, tan es así que al día siguiente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hoy mismo, la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Decía Alberto Núñez Feijóo: creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España. Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debería pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país. ¿No te parece bastante bien alineado el hecho de que desclasifican los documentos, las terminales mediáticas crean la historia, quitando precisamente esa duda sobre la figura del rey, y el día siguiente el jefe de la oposición, no el jefe del gobierno, porque no puede hacerlo Sánchez? ¿Por qué no puede hacerlo Sánchez? Muy sencillo, porque de hacerlo tendría en contra ¿a quién? Tendría en contra a todos sus socios de gobierno, Sumar, Podemos, los independentistas catalanes y los independentistas vascos. Digamos que yo creo que todo esto surge de la Casa Real. La Casa Real se pone en contacto con el presidente del gobierno, con el jefe de la oposición en secreto y surten este plan. Dicen: oye, tenemos que traer de vuelta a Juan Carlos porque ya es mayor, necesita cuidado, la familia lo quiere cerca, él quiere estar cerca de la familia, necesitamos que sea pedido de vuelta, y que no haya aristas. Y Pedro Sánchez dice: ya, pero si yo lo traigo de vuelta, me crea inimistad con me crea un problema con los aliados de gobierno. Y entonces dice, no, llegan a un acuerdo de que se tiene que construir esto de acuerdo con un relato. ¿Cuál es el relato? Desclasificar los documentos, al día siguiente pedir la vuelta del rey emérito, pero claro, como no la puede pedir Pedro Sánchez, ¿quién la pide? Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición. Y entonces se crea todo el teatrillo. El debate titulaba: Feijóo pide el regreso a España del rey Juan Carlos. Debería pasar la última etapa de su vida con dignidad en su país. Ipso facto, Pedro Sánchez encarga a Félix Bolaños mostrar una cierta condescendencia ante esa eventualidad. Tan es así que esto es lo que decía Bolaños esta misma mañana. La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición. Es muy buena noticia, y lo apoyamos desde el gobierno, que el rey Felipe VI esté regenerando la monarquía, esté transformándola, esté modernizándola. Es una gran noticia para nuestra democracia y nuestras instituciones, y también es una muy buena noticia que el señor Feijóo, que ayer decía que la desclasificación de los papeles del 23F era una cortina de humo, pues hoy vea que son útiles. Entonces, creo que esa rectificación es de sabios y, por tanto, como es algo tan novedoso, pues también quiero subrayarlo. Todos de acuerdo, todos en paz, todos unidos en, en la mentira para que nos creamos este cuento. Pero claro, ¿cuál ha sido el precio que ha tenido que pagar la Casa Real para esta vuelta del rey? Porque Pedro Sánchez no hace la cosa gratis. Y aquí lo dice Bolaños: regenerar la monarquía. Es decir, que cuidado, que a ver si detrás de la vuelta del rey emérito se esconde alguna acción que lleve a algún cambio dentro de la monarquía, quién sabe, incluso a un referéndum. Porque fíjate lo que dice Bolaños, es significativo esto. Que el rey Felipe VI esté regenerando la monarquía, esté transformándola, esté modernizándola, es una gran noticia para nuestra democracia y nuestras instituciones, y también es una muy buena noticia. Es una buena noticia regenerar la monarquía. Creo que nos espera algo y creo que han pactado algo a cambio de la vuelta de Juan Carlos I. Y muy probablemente después de la muerte de Juan Carlos I tendremos ese referéndum. Muy probablemente vendrá después de la muerte de Juan Carlos I. Fíjate, de hecho, el debate después, esto hace 40 minutos, es decir, por la mañana Bolaños dice esto y ahora por la tarde Zarzuela afirma que el rey Juan Carlos puede volver a España cuando quiera. Todas las piezas se alinean y todo queda perfectamente definido para preparar la vuelta del rey a España. Zarzuela afirma que el rey Juan Carlos I puede volver a España. La Casa del Rey
confirma que el PP avisó con antelación del mensaje que iba a publicar Feijóo, con el que considera deseable el regreso del anterior monarca. La Casa del Rey ha afirmado este jueves que el rey Juan Carlos puede volver a España cuando quiera. Zarzuela ha hecho esta afirmación después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidiera al Congreso del anterior monarca de que el ministro Félix Bolaño asegurara que el gobierno nunca ha impedido ni denegado la entrada del rey Juan Carlos a España y que la decisión le compete a él y a la Casa Real, pero no al Ejecutivo ni al líder de la oposición. Es básicamente un salvaconducto, ¿no? Es un pase para que el rey pueda volver de una manera que parezca todo natural, ¿no? Con este mensaje, Feijóo se ha puesto al frente de la ola de peticiones a favor del regreso del rey, que ha desencadenado la desclasificación de los papeles del 23F. Este documento, que han publicado después de 45 años, ha reconfirmado que Juan Carlos I paró el golpe de Estado del 23 de febrero del 1981 y defendió la democracia que él mismo propició, lo que ha reforzado la imagen del anterior monarca tras años de desgaste de sus errores personales. Queda muy clara la intención de esta maniobra, intención que claramente no podría quedar en manos de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene aliados como este que podrían hacerle mucho daño si él tomara la iniciativa, y por tanto, quien tomó la iniciativa fue Feijóo después de crear todo este paripé. Esto es lo que decía Rufián. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, ¿no? Me parece un salseo que todo el mundo podía sospechar. Creo que al final lo que hubo es un rey que ya escribió cercas, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, un rey que rajaba de su presidente y que dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo, pues hicieron lo que hicieron. Por los delincuentes mejor fuera que dentro. La izquierda republicana, los secesionistas, siguen en ese relato de que el rey era quien estaba detrás del golpe de Estado. Era necesario eliminar ese relato para legitimar la vuelta del rey. Para ello se ha tenido que desclasificar parte de la documentación y eso fue el motivo de la desclasificación, no más. Tan es así que se quiso dar a entender que Pedro Sánchez no estaba para nada alineado con la Casa Real, publicando noticias como esta. Sánchez decidió por su cuenta la desclasificación del documento del 23F. Este titular de La Razón, de alguna manera, nos muestra el hecho de que tanto la Casa Real como Pedro Sánchez, como el gobierno de Pedro Sánchez, como Pedro Sánchez, precisa personalmente, quisieron apartarse de todo, digamos, de dejar ver una cierta coordinación, ¿no? ¿Por qué? Porque de haberse pactado previamente, hubiese sido mucho más fácil de pillar esta jugada, por así decirlo, ¿no? Si Pedro Sánchez hubiese dicho, no, he pedido al rey la desclasificación, al rey Felipe, la desclasificación de los documentos, o lo he acordado con el rey Felipe, primero hubiese deslegitimado su propio liderazgo, poniéndolo a la merced del rey, que no cuenta, en teoría, para la democracia española, no debería contar nada, ¿no? Y sobre todo, esto disocia a la Casa Real para apartarla, ¿no?, de esta operación y hacer creer que la Casa Real no tuvo nada que ver con esa desclasificación y, por tanto, no tiene nada que ver con lo que viene a consecuencia de esa desclasificación, que es la vuelta del rey a España. Por tanto, esto nos da dos conclusiones importantes. El rey vuelve a España, va a hacerlo muy pronto, más pronto de lo que podamos imaginar. Y segundo, esta vuelta es pactada y la Casa Real muy probablemente permitirá al gobierno una serie de cambios sobre la monarquía, y esos cambios vendrán casi seguramente después de la muerte del rey emérito, y quién sabe, tal vez lo que nos espera sea precisamente un referéndum. ¿Qué te parece? ¿Crees que la cosa han ido así o tienes otra reconstrucción de los hechos, otra interpretación? Y si la tienes, ¿cuál es? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación y nos veremos así en el próximo vídeo.